Hola a todos, espero que estén muy bien. Les damos la bienvenida a esto que es el primer podcast de esto llamado Sapiens, en que contamos aquí con la presencia de Mauro, de Iván y de Eric, que son egresados de la carrera de biología. Y pues en esta ocasión queremos comenzar hablando de un tema que ahora es tendencia y es imposible evitar hablar de ello porque pues, es algo que nos afecta a todos. Eh, es esto que conocemos como el coronavirus. ¿Qué opinan ustedes, chavos? Del coronavirus y de la carrera que hay por conseguir la vacuna COVID, esta enfermedad provocada por dicho virus. Pero bueno, Iván, tú creo que dentro de nosotros cuatro eres el que más ha estado leyendo al respecto. Pues quisiera oír tu opinión. ¿Qué tienes que decir? Pues la verdad sí está complicado la cosa actualmente, pero ya se van viendo que van saliendo vacunas. Ya me parece que hay como 6 en fase 3, pero a la que más le apuesto yo creo es la de Oxford, que fue creada por Sarah Gilbert. Ella es bióloga, de hecho, tiene una especialidad de bioquímica. Está muy padre lo que hizo porque ella ya estudiaba el MERS en Arabia Saudita y ella ya andaba creando una vacuna para el MERS. Entonces esa fue una ventaja que ella tuvo. Pero pues hasta ahorita sigue en fase 3, todavía falta para que la prueben. Y algo interesante es que probó con sus trillizos. Así de, pues, ¿qué onda? ¿Quieren probar esta vacuna? La pregunta es ¿por qué? Déjame meternos en contexto, güey. Porque así como lo dices, me suena que un día, pues ella sabe, güey, trabaja con esto. Pero Ajá. llegó a su casa y dijo, "¿Qué pedo? ¿Quieren probar esa vacuna?" O sea, no estoy segura de que esto vaya a funcionar. Ni siquiera sé si vas a acabar muriendo después de que te Pues más o menos esto, así pero le hizo, güey. Agarró, ahí les doy el bicho, vámonos. ¡Ey! total son tres, dijo, No, ¿no? Puta, qué pedo, si se me va uno. ¡Ey! total, algún día se tienen que morir. No, pero sí lo probó primero con ratones y luego pasó a chimpancés. Y ya luego que vio que había en chimpancés que había generado anticuerpos, ya lo probó en sus trillizos, así de, pues vamos a Ah, pues ponerle. qué gran diferencia debe haber, ¿no? Dijo, entre Sí. ratones y un humano, vámonos. A ver, Esto va rápido, dijo, es una carrera. Muy bien por Ey. Sara Gilbert, ¿eh? La verdad. Creo que ella lleva la delantera en cuanto a esto de la vacuna y Oxford está gran, haciendo las cosas muy bien. Pero, gran científico, mala madre. eh, Aunque ¿quiénes igual, somos nosotros para juzgar a la madre? No, ¿quiénes somos? exacto, que vacune va, que se mueran allá y todo por el bien de la ciencia. Acá, Eh, güey, todo por el bien de la humanidad. eh, sí, supongo que Oxford para la delantera. ¿Tú qué opinas, Lizama, Mauro? ¿Qué nos pueden decir? Además de esto de Sara Gilbert. Híjole. Pues es que creo que ninguna vacuna ha pasado realmente de la etapa 3, ¿no? O No, no ha sea, al final de pasado. cuentas, por muy, por muy prometedoras que se vean, pues están en el veremos todavía. Igual veo que mucha gente, por ejemplo, ya dice, no, pues ya hay vacuna, pues ya pronto va a salir de esto, pero todavía falta, o sea, y ya esto puede provocar una relajación de las medidas de seguridad, como el uso de mascarilla, el lavado de manos, que han de pensar que ya está la vacuna y ya va a salir pronto. Pero sí, igual hay mucha, por ejemplo, noticia falsa de que de Bill Gates, ¿no? Que sabía de esto, que lo iban a crear y que es negocio de él. Pero pues no es cierto porque Gilbert ya estudiaba al MERS desde mucho antes. Igual ella ya había dicho a la OMS que hay que tener un plan para si aparece un patógeno muy agresivo, como el que estamos viviendo hoy en día. Algo interesante que está haciendo Oxford AstraZeneca es que normalmente las vacunas se hacen debilitando al patógeno y lo introducen a nuestro cuerpo. Este patógeno introducido a nuestro cuerpo hace que nuestro sistema inmunológico reaccione y crea anticuerpos contra este patógeno. Pero en cambio
lo que está haciendo Sarah Gilbert es que a un adenovirus de chimpancé lo está modificando genéticamente para hacer que cree las proteínas de superficie del SARS-CoV-2. Este adenovirus no es letal para nosotros, así que no pasa nada. Entonces, ese adenovirus que tiene ya la proteína de superficie del SARS-CoV-2 se nos inyecta a nosotros y prácticamente engaña al cuerpo y hace que el cuerpo reaccione como si fuera el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. Agarran el ADN, ¿no? Del SARS-CoV-2, del coronavirus, Ajá. en un virus menos invasivo, ¿no? Básicamente. Ajá, en un adenovirus, de chimpancé. Ajá. Entonces, como es un virus con menos capacidad de contagio, podríamos decir, Ajá. el cuerpo lo combate más fácil. Ajá, no nos hace daño. O sea, nosotros, si nos metes ese adenovirus de chimpancé, no nos pasa nada. Nuestro propio cuerpo lo elimina, se podría decir. Amigo, te pido. Y también hay otros que están trabajando igual con adenovirus, pero de humanos. Y me parece que Rusia, que ya ven que está la noticia que va a inyectar a su población, está trabajando con adenovirus también, pero no sé si de chimpancé o humano. Pero supuestamente se le acusa de espiar a la vacuna de Oxford, que es esta de Sarah Gilbert. Puros problemas, ¿no? Así es, puros problemas, Mauro. Pero, ¿qué han dicho de los resultados? Porque, o sea, sé que todas las vacunas están dando resultados positivos, ¿no? Ajá, pero por ejemplo... Dentro de lo malo. Ajá, pero por ejemplo, esta se supone que crea anticuerpos, no produces anticuerpos neutralizantes. Es decir, que el virus desaparezca, ¿no?, del organismo. Entonces esa es la preocupación con esta vacuna. Que por ejemplo... Una vacuna preventiva, ¿no? Ajá, que es una vacuna preventiva. Que no dura mucho. Que puedes, por ejemplo, tener el coronavirus escurriendo en la nariz y contagiárselo a alguien que no esté vacunado. Ese es el problema con esta vacuna. Vaya. Oye, ¿qué opinas de eso de que están cerrando las calles? Por ejemplo, bueno, al menos acá en Chetumal. O sea, yo lo veo como una tontería porque pues, se aglomera el tráfico en otros lados. O sea, en lugar de que haya más calles abiertas para que la gente tenga más opciones y no hacer un embotellamiento pedorro, ahí está toda la gente amontonada en una pinche callecita de 3 pesos. No sé a quién se le ocurrió así la brillante idea de no, vamos a cerrar esa calle porque, no sé, tal vez no pasa el coronavirus conduciendo por allá, no sé. Y luego cierran las calles más grandes, güey. No. Yo creo que En Insurgentes. ¿Cómo? No mames. Igual lo de, por ejemplo, Pura riata. los cierres de negocios, pues no lo veo muy bien que digamos. Yo creo que debieron... ¿Por qué yo? Como que... Espérame, Gael, estoy pensando lo que voy a decir, Gael. Leyendo. Estoy leyendo lo que voy a decir, Gael. Que no me preparé para la exposición, perdón. Me van una cosa. No, pero debieron, por ejemplo, dejar abierto algunos lugares no esenciales, porque pues la mayoría de la gente vive al día. Entonces lo que debieron hacer es a las personas que no cumplan con cubrebocas, no sé, lavado de manos o que esté muy aglomerado, a esos debieron cerrarlos, debieron suspenderlos, cortarles una mano para que no sigan haciendo eso. ¿Qué opinas, Gael? En cuanto a cierre de calles y de negocios, Sí, mencionas que tampoco es como que la gente pueda bajarse de sus autos para transitar por esas calles. Sí cruzan la calle, pero
no creo que ahí haya aglomeramiento de personas. Pero pues en cuanto a cerrar negocios y eso, pues ahí sí creo que hay no sé, tienes que ponerlo en perspectiva para saber qué pros y qué contras hay. Yo creo que la gente sigue siendo bastante imprudente en cuanto a medidas que toma al salir a la calle, ¿no? Y pues no sé si al cerrar estos negocios realmente estén contribuyendo a reducir el aumento de los casos, porque pues, por un tiempo, al menos aquí en Chetumal, cuando se suponía igual las medidas estaban más drásticas, los casos también se vieron aumentados en lugar de haber reducido. Y eh, ahora que pues los abren y luego al aumentar los casos los vuelven a cerrar, no sé la verdad cuál es el fin y si van a lograr realmente algo con esto, pero creo que ahí tienes que tomar en cuenta la economía y esas cosas que la verdad, yo como alguien que no es dueño de un negocio y no sabe cómo te está afectando, pero creo muy cabrón para quienes dependen completamente de eso, de que la gente vaya y compre y todo eso, pues ellos sí se las están viendo difíciles, porque aquí en Chetumal vi que había manifestaciones en cuanto Con los a todos taxistas. los que estaban sobre la Avenida Héroes, y debido a que se manifestaron, debido a que se manifestaron, fue que llegaron a un acuerdo con el cual les permitiera abrir durante Pero no unos venden. horarios bastante cortos, creo que de 9 de la mañana, más de que tenían que certificarse de que sus instalaciones habían sido sanitizadas, Pero igual hay que y tomar con está gente, ¿no? Porque igual hay mucha gente que no cree en el coronavirus o no sé por qué, pero a piensan la bestia, que es inventado. Y pues, Eso, güey. no sé. Pues es que bestia, razonar con esa bestia. gente, güey, es como querer razonar con un terraplanista, güey. Está muy pendejo. Eso Sí, güey, sí, es como otro que, nivel. o sea, ¿por qué piensan que es inventado? O sea, no llego a comprender A ver, eso. Lizama, tú como alguien que cree en esto del terraplanismo y que tampoco cree en la existencia del coronavirus, ¿qué nos puedes decir? Danos tu opinión. ¿Se No, escuchamos, no te Lizama? vamos a criticar, tranquilo. Es cierto, pero Solo ya es dinos qué pedo. desde el respeto. Es que, güey, de por sí la ciencia en nuestro país está muy, no sé, güey, externa a toda la población, que con simples conocimientos de biología de secundaria primaria, la mayoría de la población no conoce, güey. Entonces, al tú hablarle de un nuevo virus que nunca es mencionado antes o que nunca te enseñan desde niño, es algo que la gente no cree de la noche a la mañana, güey. Y más que paraliza el mundo en su totalidad. Y esa gente que no cree en eso es la gente que prefiere creer en otras cosas como deidades o poner su fe en otras cosas, ¿sabes? Es que una cosa es creer, güey, y una cosa es ser totalmente Es devoto, que, ¿sabes? ¿sabes qué me he dado cuenta también? Que, por ejemplo, la gente que no estudia ciencias biológicas o que pues, no estudió hasta o terminó una carrera universitaria o personas mayores son los que se creen más eso, de que el virus es inventado, de que el dióxido de cloro te va a ayudar. Es que, güey, con solo decir eso del dióxido de cloro es un gran ejemplo de, güey, ¿cómo vas a decir que tomar cloro o dióxido de cloro, güey, te va a curar de un virus, ¿sabes? Ajá, Es súper ilógico. Pero como dices, como nosotros hemos llevado, vaya, una carrera o unos estudios de antemano, pero exacto. gente que no tiene los conocimientos básicos, pues no desconocen, vaya. Y yo no me niego a creer, güey, que hay quienes aún con su carrera, con su maestría, tal vez doctorado no, pero puede que sí, también tengan un pensamiento así bastante primitivo, güey. Más que tu formación académica, güey, es de tu criterio hacia lo que está pasando, güey, porque realmente hay gente que si alguien a quien le tiene simpatía
le dice algo, no como por ejemplo que el dióxido de cloro te va a curar del COVID, tiende a hacerle caso, ¿sabes? Sí, cierto, Por alguna extraña razón. porque igual han habido artistas que, por ejemplo, dicen que el coronavirus no existe. Y algunas personas se lo creen, como dice Mauro, que le tienen mucha simpatía. Entonces la persona dice, no, ella que está allá arriba y yo que estoy acá con un salario, no sé, mínimo o menos economía, pues ella debe tener razón. Porque a veces creemos eso, ¿no? Que porque están allá son más inteligentes o saben más. En teoría, si alguien tiene más dinero que tú, la gente tiende a pensar que está muchísimo más preparado. Entonces, si un güey rico, famoso, dice que no existe, Así es. Sí, que aquí vamos a cómo se mueve el mundo, ¿no? La influencia de las masas. La política es influencia de las masas, güey. Los actores tienen influencia en las masas. Y cualquier cosa que ellos digan o hagan, güey, para los demás será bien o mal, dependiendo del criterio de esa persona, güey. Que de hecho la religión a cierto punto, güey, si te pones a pensar, puede ser igual solo una influencia en las masas, güey. Que alguien dijo, pues quiero que el mundo sea mejor, inventar una historia donde diga que hay malo, bueno, infierno, cielo, güey, y voy a ir contándoles historia a la gente hasta que se lo crean y cambien, ¿no? Para no irse al infierno. Y la política igual de lo mismo, güey, te prometen riquezas, bienes, güey, para que votes por ellos, ¿no? Y que van a mejorar el país, con cosas que tal vez no tienen. Está como un anuncio que escuché en la radio últimamente, de un partido político, literalmente en la radio, güey, tenía ese anuncio, güey. Durante nuestro mandato nunca pasamos sobre tragedias como el coronavirus, los ciclones, huracanes que pasaban no nos afectaron en su totalidad como están afectando ahora la economía, y esa era una estupidez de anuncio en la radio. O sea, porque ellos controlaban ese pedo. O sea, Ellos que controlaban que no hubiera pandemias. básicamente daban a entender eso, güey, que durante su mandato, güey, nunca hubo ese tipo de pandemias, güey, y las problemáticas ambientales como huracanes y cosas que son totalmente diferentes a un virus, güey, no, lo controlaron, güey, nunca se cayó la economía como sé que está cayendo ahorita, ¿sabes? Que es una reverenda estupidez, güey. Igual, Entonces ahí vamos a lo mismo, como lo dice un partido político, güey, pues la gente es tan ciega que lo que entonces... igual, por ejemplo, hay gente que, como algunos presidentes, que el uso de mascarillas no tiene evidencia científica de que ayude a reducir los contagios. Pero eso es mentira, ¿no? Porque ya se han visto que en otros lados sí les funciona. Es más, ni siquiera han entrado en cuarentena en algunos países por el uso de mascarillas. Y por ejemplo, mucha gente que simpatiza con ese presidente, pues dice, no, pues el presidente me lo está diciendo, tengo que hacerle caso. Pero lo que se olvida es que él estudia ciencias políticas. Al que hay que hacerles caso es al que estudia, pues, ciencias de la salud, ¿no? A los expertos. Exactamente. Sí, pero pues ya ves cómo está la situación. Así es. Que es por ello que, bueno, vaya, un gobernador o gente con poder debe tener conocimientos en todas las áreas, y no solo el conocimiento básico, sino hasta más allá. Porque sí sabemos que todos tienen sus, vaya, especialista en cada rama, en cada área, pero siempre son, vaya, gente que no cumple con los requisitos mínimos, güey, ellos terminan haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, siempre hay que estar preparados en estas circunstancias, con conocimiento. Pues creo que más que tener conocimientos en todas las áreas, porque a ver, considero que es imposible que alguien tenga conocimientos avanzados en todas las áreas. Pero sí, cuando menos dejar que el que tiene se está chambeando en eso, que se supone que sabe lo que hace, pues chambie como debe, ¿sabes? Así es. Luego tenemos al experto diciendo mamadas con tal de no contradecir a su jefe, ¿sabes? Pero igual otra cosa que muchos están culpando de que no, este personaje primero nos había, el doctor primero nos había dicho que no usemos mascarillas y luego nos dice que sí, pero tampoco se dan cuenta de que en realidad también se dijo porque, por ejemplo, no había cubrebocas para el personal médico. Entonces fue la estrategia, digamos, ¿no? De decirle que no hay, no reduce el contagio, ¿no? No hay evidencia científica. Pero yo creo que más que nada fue por la escasez de los cubrebocas, ya que los médicos pues van a estar
en primera fila, ¿no? A ver, pero es que tratar de tapar un problema con otro también está cabrón, güey. Eso sí. Pero yo me pregunto, y no solo uno, varios lo hicieron, varios presidentes, varios lo hicieron. Pero me pregunto si le hubieran dicho la verdad, o sea, oye, fíjate a la población que no hay mascarillas, que se necesita El problema es que personal médico, también ¿qué la hubieran gente hecho? es muy ojete, güey. Ajá, exacto. O sea, entran en pánico muy rápido. Sí, bueno, lo que dije Iván, que hubo países que sin cubrebocas pudieron salir de esto, se debe a que igual siempre se mencionaba, ¿no? Con que tengan su distancia, su sana distancia, güey, la armabas, pero vaya, en un país en el que no siguen las instrucciones de nada, pues dejando con que no respeten eso, el cubrebocas es la única opción. Y que de hecho que con la vacuna, regresando al tema un poco, no sé si para México es la única opción que tiene para poder salir de esta pandemia, porque por nuestra cuenta, la neta dudo que digamos, ya va a bajar la curva, hoy estamos bajando de la curva, porque No. siempre los casos siempre van a ir para arriba, güey. No, yo creo que esto va a durar, Yo creo, unos 2 yo añitos. creo que en el punto en el que estamos, güey, ya la pandemia, ya la vacuna, yo creo que sí es ese rayito de esperanza que nos queda. Sí, es lo único que nos queda para salir de esto, güey. Sin duda, la verdad es que sí, porque existe algo que se llama esto, estaba leyendo, modelistas, güey, de enfermedades, que son aquellos que se dedican a no predecir, pero implementar, güey, el concepto y el modelo de lo que se debe hacer y lo que se espera que suceda para conseguir que la pandemia pues, no tenga ese impacto que ha estado teniendo hasta ahora. Un ejemplo es que dicen que para que realmente funcione, aún con vacunas y todo esto, ahí sí van, esta enfermedad no, aún con la vacuna que va a tomar su tiempo en que se desarrolle, en que se llegue a implementar y que funcione, la enfermedad va a continuar un tiempo después de que ya esté la vacuna. Y pues va a depender mucho de esta mezcla de que la sociedad como tal cumpla con las medidas y que exista esa prevención una vez que se haya hecho la vacuna. O sea, porque en México incluso hay gente que no cree en las vacunas. O sea, veo con que desarrolles una vacuna y va a haber gente que no se va a vacunar, güey. Porque le van a meter un chip que los va a controlar. Ese es el problema también, güey. Hay mucha ignorancia en cuanto al sistema de salud. Y pues esos mismos, que te digo, modelistas de enfermedades, son los que determinan, pero no sé si en México se utiliza, pero bueno, al menos Nature dice que en Hong Kong sí lo están haciendo y funcionó. Aquí vemos que ya reabrieron algunos hoteles, parques como Xcaret, son los que, si realmente tuviéramos un modelista, ellos se encargarían de decir, ok, sí, tu economía depende del turismo, ¿no? Y tienes que abrir, Ok, ajá, no va a claro. funcionar, pero ¿qué lugares vas a abrir y cuáles vale la pena abrir? ¿Y dónde vas a poner bloqueos para que la pandemia no siga afectándote? No sé si en México contamos con esto, ¿sabes? O sea, no sé si solo lo hacen por realmente el interés económico, si alguien se preocupó por pensar en qué beneficios trae, aparte del económico. Yo creo que sí lo habrán pensado, pero yo creo que no han sabido buscar al especialista. Entonces ese es el problema. Yo creo que no, güey, porque literalmente, bueno, desde mi punto de vista, todo el mundo en general no se esperaba ninguna otra pandemia, por muy absurda que eso parezca, porque la historia nos ha demostrado que siempre sale algo nuevo de este estilo. Porque, güey, no mames, desde que se supo de este virus no me acuerdo el nombre ahorita mismo donde salió, el lugar, era 100%. Ajá, creo que era 100% cerrar ese lugar, en plan, nadie sale ni que sea trabajo o ver familiar, en plan, aislar ese ciudad poblado de su totalidad y evitar todo esto. Pero no se bajo aquí a América, entonces creo que tanto la población mundial no está preparada para eso, ninguna nación en general.
Y especialistas en México, la verdad, tampoco lo dudo aún más porque es donde menos se preocuparían, ¿sabes? Siempre están hacia otros, su visión es otro lado, entonces no creo que ni lo hayan pensado, ¿sabes? Igual esto de la pandemia, por A ver, ejemplo, ya se le había dicho, muchos científicos ya habían dicho, oye, puede haber un virus que causa una pandemia, puede haber un virus que causa una pandemia, y pues nunca le hicieron caso y ahorita pues ya está la pandemia. retomando un poco lo que decía Lizama, yo creo que al menos México sí debería estar un poco más preparado para, a lo mejor no una pandemia de alcance global, pero sí para una enfermedad lo suficientemente infecciosa como para atacar gran parte de la población. Creo que sí, puta, aquí tenemos ataques de dengue todo el tiempo. Sí, A H1N1, la chinga que dio en 2010. Hace poquito también el Zika, que rompió madre. Ya hay varias. O sea, México, dentro de lo que cabe, ha tenido muchas enfermedades así cabronas. Antecedentes hay. Creo que, Sí. creo que nuestro sistema de salud ya debería estar lo suficientemente preocupado por una siguiente enfermedad, ¿sabes? El problema es que pues, les vale. Yo digo que es eso. preocupados sí están, preparados no, güey. Exacto. Pero igual, por ejemplo, nunca nos había tocado tan fuerte como ahorita, porque en Vietnam ya les había tocado. Y entonces ellos ya habían invertido en hospitales, ya habían invertido o sea, en el sector salud en general. Y también ya sabían cómo enfrentarlo con el uso de mascarillas, distanciamiento social y rápida acción. Apenas oyeron de un primer caso, tomaron las medidas necesarias. Entonces, ahorita que nos está tomando, ojalá cuando pase, porque pues, va a pasar, se invierta más en esos sectores. Sí, esperemos que del error aprendan todos, ¿no? Al decir, ok, ya pasó esto, que no se repita. Aunque está la opción de que digan, ya pasó, no creo que vaya a venir otro. Mira en cuánto tiempo no vino una pandemia. Tal vez si nosotros no vivamos la siguiente, que se encarguen en el futuro la población, ¿sabes? Entonces, esa es la otra opción que hay. Yo digo que si vives 10 años más, ves otra pandemia, güey. Sí, Si las cosas... De este nivel. Sí, puede ser. No, puede ser, güey. Puede ser porque ahorita Porque, pues hay mucho deterioro ambiental y eso provoca también las pandemias. sí, iba a hacer una broma sobre Vietnam, pero creo que es políticamente incorrecta, así que mejor me la voy a guardar. Ay, Gael. Dilo, güey. Luego se corta, ¿no? Claro, Gael, dilo. No lo voy a cortar, pero dilo. Que No, pues te es que nazca, güey, que te nazca. a Vietnam sí le ha tocado de todo, güey. Esos vatos están listos para lo que venga. Pues, Sí. no, pregúntale a Estados Unidos, güey. Y pues no, estaba leyendo porque pues como idiotas a todos, Iván. Dije, no, pues hay que darle una leída a esto. Y les voy a leer tal cual lo que dice aquí esta cita. Y les voy a mandar el artículo para que lo puedan leer. Claro, Dice, el futuro dependerá mucho de cuándo y cuánto tome en reanudarse la mezcla social y qué tipo de prevención tengamos. Esto lo dice Joseph Wu, un modelista de enfermedades de la Universidad de Hong Kong. Los modelos recientes y la evidencia de bloqueos exitosos sugieren que los cambios de comportamiento pueden reducir la propagación del COVID-19 si la mayoría, pero no necesariamente todas las personas cumplen. Y ahí mismo nos dice que la semana pasada el número de infecciones confirmadas por COVID-19 superó los 15 millones mundial, con alrededor de 650,000 muertes. Los casos están disminuyendo en muchos países, lo que lleva a algunas personas a suponer, que habías mencionado, Iván, que la pandemia está terminando. Sin embargo, ese no es el caso, pues aún nos espera un largo recorrido. Esto nos dice Jonathan Grant, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Es así, dice también que si la inmunidad del virus dura menos de un año, ejemplo, similar a otros coronavirus humanos en circulación,
podría haber aumentos anuales en las infecciones por COVID-19 hasta el año 2025 y más allá. Que pues, aún si llegamos a desarrollar esta inmunidad es de solo un año, pues cada año vamos a tener rebrotes hasta al menos el 2025, según este estado. Sí, va a estar gacho. Es como la igual, influenza, Igual leí que con la peste negra igual hubo rebrote, güey. Para el segundo rebrote fue que se murió la mayoría de lo que se llevó ese virus, ¿sabes? De hecho, la peste negra creo que duró como 3 años, güey, que les estuvo reventando la madre. y creo que como dice Lizama, el segundo rebrote es el más cabrón. Sí, es el que se lleva más gente. Y ¿ustedes qué dicen? O sea, ¿estamos en el primer rebrote o ya vamos por nuestro segundo rebrote No, en cuanto a México? apenas vamos en el No hemos salido del primero, no primero. hemos salido ni del primero. ¿Saben? Igual, este virus que dio la pandemia, pues está preparando a mucha gente, ¿no? Viendo que pues es una realidad eso de las pandemias y hay mucha gente que quiere optimizar el proceso para la confirmación de si un paciente tiene COVID. Entonces, hay gente trabajando en eso. Por ejemplo, que quieren hacer que, por ejemplo, tengas tu propio kit de PCR o de algún otro método para confirmar que tienes COVID o otro virus que causa una pandemia, y ya lo tendrías en tu casa, te harías tu análisis y diría, no, pues tengo COVID, me quedo en casa, y con eso disminuiría, y está padre, porque ya con eso nada más sale la secuencia del genoma del virus o de la bacteria, y con eso haces los primers, haces con tu equipo casero, lo secuencias. Sí, güey, equipo casero, ¿no? A ver, Que pase como de que, era con el... de que se oye fácil, de que se oye padre, güey, pero hacer PCR no es tan fácil, güey. No, pero no lo quieren hacer solo con PCR, por ejemplo, también lo quieren hacer con el que usa para el Zika, el LAMP, creo. Pero igual quién sabe No cuánto sabemos, tarde pero- eso, güey. Es como las pruebas de embarazo. Antes te debían sacar unas pruebas de sangre para tener a tu ADN y ya se revisaba, ¿no? Creo. No, la del SIDA, si no me equivoco. Tenían que abrir tu ADN y codificar, güey. Hasta que se pasó a pruebas rápidas y precisas. Es a lo que Pero voy, güey. tardó O sea, años. no creo que hacerte una prueba, por muy casera que la lleguen a hacer, sea tan fácil. Ajá, Sí, se va a isométrica tardar su mediada por tiempecillo. Blue, la LAMP, que checa la identificación del virus Zika. Se supone que no es tan cara, pero es lo que se planea, ¿no? Hacer o inventar algún método que sea bueno, bonito y barato, ¿no? Prácticamente. Por ejemplo, con Sí, que esto, se haya acceso a toda la población. por ejemplo, con esto de los test de prueba rápida, pues no son tan efectivos que digamos, ¿no? Puede haber alguna falla igual. ¿Ustedes qué opinan así de que, por ejemplo, se haga se haga un test masivo en la población? Yo creo que va a haber mucho ruido, güey. Va a haber mucho ruido, pero creo que sería lo ideal, güey, ¿sabes? Sí, Saber a ciencia cierta cuántos casos tenemos, poder extrapolar cuántos casos podríamos, porque así podríamos extrapolar en datos más fieles, ¿sabes? Si tenemos solo el conteo de los vatos que se están muriendo en el hospital, güey, pues o que van al hospital, güey, porque hay gente que está infectada y no va a saber. además, güey, hay gente que está infectada y no van porque creen que se van a ir a morir al hospital, güey. Sí, Además de que realmente hoy día con hospitales saturados realmente sí es un riesgo ir al hospital, en cualquier otro puedes contagiar. eso sí. O sea, ¿Qué hasta imagínate que las... tú nada más hacerte la prueba, güey, y hay gente con COVID en la sala de espera, güey, porque no tienen dónde meterlos, güey, pues es muy fácil que te pilles el bicho. Sí, que lo agarres ahí. Sí, güey, o sea, como dicen, probablemente aumenten los casos y llegas a exponer a todos a eso. Y además, no sé en el mundo cuántas pruebas, o sin importar la prueba que vayas a hacer, pero ¿para qué grupo quieres tú intentarlo, Iván? O sea, la población de México, hacerle todos la prueba. Pues no sé, pero la población de México, ¿sabes qué estaba pensando? Que sería ideal, no en toda la población, sino en donde hay lugares
muy transcurridos. Por ejemplo, en los aviones, que me parece Interjet ya lo está aplicando. Sí, En, igual leí algo así. en otros lados, como por ejemplo autobuses que van a viajar, en esos lados hacerle las pruebas a cada persona. Y ya Sí, con en eso, interés llegué, estaban buscando enfermeros y todo ese tipo de rollos te para ahorrarías antes de bastante. abordar un vuelo. Que, Pero por pues no ejemplo, yo sé. siento que algo se debió hacer en un inicio, ¿sabes? Desde que empezó este relajo. Sí, En pero todo, así es. aeropuertos, lugares de... Pero igual como la prueba rápida, pues no es, como apenas salió y no es muy confiable que digamos, ¿no? Igual tienes que tener Sí, los síntomas, que tienes que en su estar como... comienzo yo leí que, no me acuerdo en dónde, un presidente dijo que, mandaron pruebas, o sea, le dieron las pruebas y ellos las probaron, ¿no? Hicieron pruebas en humanos y checó una en un animal, creo que era una cabra, y en una fruta, güey. Y los mandó. Y esos dos salieron positivos. Pero eso fue iniciando el coronavirus, güey. Ujú. Entonces ahí vemos que la efectividad de esas pruebas, ¿sabes? Sí, Dan que pensar. Y son cosas que luego la gente Eso toma sí, como eso de sí, que, ¿ves que es falso? ¿Ves que no? No, es que, cuando tal vez fue error sí, de la sí prueba nada supe de más. eso, sí supe de eso, de que, pero muchas veces hay que tener en cuenta que muchas veces también para ver realmente la capacidad de la infección, muchas veces se dan falsos positivos a propósito para ver realmente cómo avanza, güey. Mira, por Es ejemplo, como a la gente, es como a la, cuando prueba un medicamento nuevo que dan placebos, güey. igual. Muchas veces se tiende a dar esos falsos positivos para ver cómo se comporta la situación. Pero sí. Entonces, yo creo que es por la desinformación, güey. Hay gente que realmente, quiero decir, yo tampoco es que sepa mucho, ¿verdad? Pero, cabe aclarar que tampoco sabemos todo nosotros, güey. Qué pero humilde, Mauro, qué que, humilde. creo que, creo que viene más de la falta de interés de la gente por querer informarse bien, güey. Exacto. Aunque igual, por ejemplo, hay revistas que se han filtrado por ahí algunos artículos medios feos, ¿no? Como que las vacunas dan autismo. Pero en lo del A ver, autismo, pero lo del autismo es... esto que dice Iván es un poco más serio porque creo que esa publicación de que las vacunas causaban autismo salió en una revista seria, güey, de ciencia seria, güey. Entonces, también viene de parte de las revistas no revisar bien las pendejadas. Y creo que la gran parte del problema es eso, güey, de que ya realmente este pedo de publicar y de la ciencia ya es hoy día más un negocio que realmente informar a la gente. Así es. Sí, O, se ve un o punto bastante... realmente descubrir algo nuevo, güey, ya es más La negocio que forma en otra que cosa. toman ahora la ciencia, la investigación en general, güey, ya se fue mucho en la ñonga, güey. A la Y ñonga. eso está feo, güey. Es un muy buen tema para otro podcast. Pero sí, buen punto el que mencionan, la verdad sí se ha perdido bastante la criterio, ¿no? Y la objetividad que tienen algunas revistas para lo que publican, pero bueno. Claro. Igual se me hace interesante, ¿no? Por eso que dije anteriormente de que se está avanzando en tecnología para intentarlo o quieren hacer que lo tengas en tu casa para la siguiente pandemia, no se están preparando. Entonces se me hace interesante que podríamos decir que estamos en un punto intermedio. Por ejemplo, que más adelante existan, bueno, que ya ahorita hay biohackings, ¿no? Que se alteran su cuerpo, se supone, o intentan hackear su cuerpo. Entonces, en un futuro más adelante ¿Cómo? puede haber, Los eh, hacks. Sí, creo que más se refiere más al salto a la siguiente generación en cuanto a nivel tecnológico, güey. Ya ándale, ven que ahora, creo que exacto, más imaginación, porque Biotecnológico, diría yo. ¿qué pueden hacer con lo que hay Biotecnológico. ahora, güey? ¿Sabes? está avanzando mucho. O sea, pronto, por ejemplo, Tengo una duda, Iván. Usaste el biohackers, dijiste, ¿no? biohackers, es ingeniería No, no genética. sé. Es como el chino que alteró a las gemelas para que no tuvieran VIH, para que no les diera VIH. Va a haber más gente modificándose sus genes, no sé, a lo mejor algún cyborg, o vamos ya
a tener población en Marte. Entonces es más interesante ese La punto, ¿no? modificación de genes actualmente ya hay, güey, pero pues como dices, tal vez en un futuro sea más como ir al doctor y pedirlo, ¿sabes? Hoy quiero que me pongas esto. Ajá, sería más, Ah, ya. más común, no sé. Por eso pienso así como que estamos en un punto intermedio y es más Sí, interesante. de que tal vez si lleguemos a ver todo ese tipo de cosas, ¿sabes? O el inicio de... Pero no creo que lleguemos a verlo ya como tal, ya una Que nosotros realidad. lleguemos a ver a alguien tal cual que pueda modificarse de esa forma, no sé. Ajá, Un muy ser humano cabrón, no, ya. güey. Que ya tengas... Pero Tal sin vez duda ya ya uno lo está, esto ya está una realidad de que Así como que compongas tu hay dedo, gente ¿no? Y así. pensando y pues de que se puede componer, se puede componer, Que es una metralleta de tu pie. pero pues estaría bueno que desarrollemos así capacidad para pues curarnos de muchas cosas de esa forma, Iván. Me parece que como dices tú, ya estamos en camino A, pero me Pero, falta Pero bastante falta camino por mucho. recorrer. pero ese es otro podcast, ¿ah? Claro. Duda Es como sin lo duda. de Elon Musk, ¿no? Que ahora quiere que nuestro cerebro se conecte a... No sé qué madre. Ah, sí, el Neuralink. Ándale. Musk. Pero siento que va a ser muy, muy limitado, güey. Muy limitado, güey. Eso, güey. Te van a Más dar si pocas te da un... funciones, güey, y muy básicas que tal vez lo puedas hacer con solo mover un dedo, ¿sabes? Sí, claro. Es como todo cuando Pero pues inicia, ya con ¿no? O sea, avances, empieza claro, con pocas funciones y avanzando ya. no va a ser algo tan chino como productos que sacan por ahí, pero... El coronavirus. Y tal vez con el coronavirus, con esta pandemia, ojalá ya se empiece a notar un poco más el interés hacia la ciencia. Yo Sí, creo sobre que ese sí, tipo que de sí es ramas. una de las cosas buenas que va a dejar esta pandemia, ¿no? Como que hay que desarrollar este tipo de pensamientos, si es que ni siquiera lo habían pensado, pero imaginarse y empezar a mirar hacia esa parte, digamos, Sí. está bastante bueno. Pero pues, si quieren retomar un poquillo El el tema, tema, y sí claro. que la verdad no tenemos para hacer la transmisión en Twitch, discúlpenos, chavos. Discúlpenos que ni siquiera podemos hacer videollamada y tenemos que pues, mandarles esto en audio. Sí, entre lo que he leído de este mismo artículo, que la verdad es bastante extenso, pues está bastante bien explicado, no sé por qué no lo había leído. Incluso aquí en México me están haciendo trabajos porque sí hay, Ah, disculpen hay la uno de la ignorancia, UNAM, pero sí sí hay, cierto, sí cierto, sí sí, cierto, cierto. uno de ellos es de la UNAM, se llama Jorge Velasco Hernández, y él, con su equipo de trabajo, examinaron la compensación entre los bloqueos y la protección personal. Sus resultados arrojaron que si el 70% de la población de México se compromete a tomar las medidas personales, como es lavarse las manos, usar máscaras, todo esto, entonces el brote en el país disminuiría después de alcanzar su punto máximo, más o menos a fines de mayo o a principios de junio del siguiente año, claro. Sin embargo, el gobierno levantó las medidas de bloqueo el 1 de junio de este año y en lugar de caer el elevado número de muertes semanales por COVID, se estancó. Chavos, ya vemos que nuestro gobierno no nos está ayudando, la verdad, para de esto. ¿Qué opinas mientras yo voy por un vaso de agua? Opino que sí, que hay que mejorar esa parte, ¿no? Bueno, el gobierno tiene que mejorar esa parte. Y que hablando ya de fechas de cuarentena y ese rollo, el trabajo de López Gatel siento que estuvo bien, güey, pero siento que se adelantó en decir, ok, cuarentena total a partir de esta fecha, güey. Se emparejó con países que ya estaban, ahora sí que ellos sí tenían una propagación grande del virus, güey, que aquí apenas estaba comenzando con pequeños casos, güey. Ahí sí Ah, siento que se adelantó un poco. sí, pero Y eso igual fue la siento que diferencia. le he ido por. Es que se adelantó y se atrasó, güey, Ajá. porque, por ejemplo, hay países muchísimo más pequeños, güey, que, en cuanto les cayó el virus, güey, metieron cuarentena y no les partió tan cabrón, güey. Así es. Eso sí, güey. El problema fue, güey, que cuando el tema estaba más fresquecito, cuando podías darle unas nalgaditas más fáciles, pues les valió madre, güey.
Se preocuparon por una de que la economía colapsara, aparte que ya está colapsando bien cabrón, güey, desde hace un año. De que en un pequeño periodo de tiempo que se puede llevar la cuarentena, cuando teníamos relativamente pocos casos confirmados, yo creo que si se hubiera metido una cuarentena en ese punto, no hubiera crecido el problema a lo mejor tanto como ahorita, ¿sabes? Igual. Que ahorita ya llevamos ¿cuántos? Casi 3 meses, pues casi 4 meses en cuarentena, güey. Mucho más, sí. Yo creo que empezó en marzo, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, julio. Sí, yo no se me mostraba en abril en mi tesis, güey, por lo tanto sí, desde marzo o comienzos de abril, güey. Y ahorita pues sí nos está llevando la chinga porque muchas empresas, o sea, muchas realmente empresas privadas que generaban realmente bastantes empleos se están quebrando a la verga, güey. Sí, están cerrando muchos negocios. Se supone que hacen un estudio antes de abrir la de prevenciones a cualquier caso, no lo hicieron, güey. Ajá, güey, y eso está feo, güey, porque entonces cuando esto pase, güey, que no va a ser en poco tiempo, pues realmente los empleos van a ser bien pocos los que van a quedar. Sí, empresas grandes se han dado en bancarrota, güey. Airbnb ya dijo que está en bancarrota. Entonces todo eso son empleos o entradas de personas que se están yendo. Yo creo que sí, ¿no? De que apenas empezó debieron decir, no, cuarentena obligatoria en México. ¿O cómo ven? Y ese test no era obligatoria, ¿sabes? Solo decían cuarentena, güey. Si salías no te decían nada. Está súper cabrón, Iván, porque sí, o sea, en un escenario cuarentena y todo esto era una gran idea, pero escuchas a tu presidente decir que vas a dejar el grito de la independencia en la explanada del Zócalo capitalino, pues te hace pensar que pues, no sé si realmente pudiéramos tener una cuarentena como es debido. Eso sí, igual la gente pues no va a hacer caso, ¿no? Ahorita que hay cuarentena pues no hacen caso, ¿no? Sí, creo que ahí entraba lo que era obligatorio, ¿sabes? Por ejemplo, ahora aquí en Mérida se supone que si sales a las 10 de la noche te arrestan y es una multa, güey. Yo siento que desde el inicio era así, de decir, ¿saben qué? Cuarentena obligatoria, si te ven en la calle, es multa. Y ya tirando un poco de lo que sea, güey. ¿Ustedes cuándo calculan para este estado, para Quintana Roo, del cual somos todos? Bueno, tú Lizama, te encuentras en Yucatán, pero no hay mucha diferencia. Pero hace más de... Bueno, para México. Espera. Te escuché más cortado que leche con limón, güey, no te entendí. ¿Cuándo tú le calculas así? Según lo de ahorita, güey, sin importar cómo vaya a comportarse la sociedad en los meses que vienen, todo esto, una fecha que darías para que las actividades, tanto esenciales como no esenciales, se activen. Siempre para que regresemos a la normalidad, ¿no? Ajá, pero no sé si decir normalidad, porque creo que ya va a estar muy cabrón llamarlo normal. Pero a ver, pues yo creo que sí, en algún punto va a ser normal. O sea, cuando menos para que se reanuden actividades, ¿no? Dices. Sí, clases presenciales al menos y todo esto que podríamos hacer. Yo creo que, bueno, mi tirada es que la segunda mitad del otro año. Esa es la tirada que yo doy. Mínimo. Tal vez, yo creo que sí, o tal vez hasta el 2022, pero nada, yo creo que el 2021, tal vez la mitad como dice Mauro. Es que por muy cabrón que se ponga esto, güey, si lo alargas hasta 2022, güey, nos va a cargar la chingada, güey. Sí, güey, no, creo que ni un país aguanta un año más así. Ajá, güey, o sea, no la puedes alargar tanto como para que te aventes casi 2 años. Así, eso sí, te va a tener que morir alguien, ¿no? Todo. O sea, que va a haber más muertes, más casos, es un hecho, pero habrá que reactivar las actividades en algún punto y ver cómo rayos continúan siendo funcionales dentro de lo que cabe en este país. Igual lo importante es que no se colapsen los hospitales.
Pedo, ahí está el pedo. Esa es. O sea, el pedo es que México está bien jodido, güey. No tenemos hospitales, güey, no tenemos personal médico, no tenemos medicina, güey. O sea, ten en cuenta que tan solo el año pasado, güey, no tuvimos crecimiento económico, güey. Ahora imagínate ahorita que la gente no está trabajando. Ay, sí, qué feo. O sea, México no va a aguantar otro año más sin que la gente chambee, güey. No, definitivamente no, yo creo que no. Y medio año, güey. Igual como que chiveo un poco, ¿no? Que por ejemplo, cuando empezó el coronavirus, se empezaron a financiar proyectos así como ten el dinero, haz tu proyecto, ¿no? Ya a la mera hora, así. Haz tu mamada, güey, haz tu mamada. Así, casi. Igual ahorita con los médicos y enfermeros, por ejemplo, ahorita sí los están contratando, pero antes no los contrataban, ahorita sí los necesitan, ¿no? Y aparte, creo que no les pagan bien y no les ofrecen seguro. Entonces allá está. No, que se den una chinga en cuanto a horarios, güey. Ajá, igual. Entonces está cabrón. Muy cabrón. O sea, y luego aparte, güey, de los hospitales, la gente que tiene que llevar a sus enfermos en su casa, güey, porque ¿en qué hospital los metes, güey? Eso. No, güey, sí. Y está resulta bastante costoso tener un paciente de COVID en tu casa con todas las medidas y requerimientos que son necesarios. Realmente no es barato y tampoco creo que sea fácil el cuidarlo, ¿sabes? En cuanto a que a lo mejor necesitan un equipo que no es tan fácil de usar, que a lo mejor necesitan tener cierto cuidado con los materiales. Entonces, aparte de que si no tienes el dinero para poder cuidarlo en tu casa, te chingaste, güey. Si no sabes cómo cuidarlo, también te chingaste, güey. Si lo intentas, güey, sin las medidas y sin todo, acaba siendo peor, porque supongo que vas a tener a toda tu familia contagiada, esparciéndolo por ahí. Exacto. Y entonces realmente sí está feo. Sí, ¿Cuáles creen que serían así las soluciones para este problema, así de que para erradicar o disminuir el contagio y aparte que los hospitales no se saturen? Por ejemplo, ahorita que los hospitales ya están bien saturados, güey. Yo creo que sí se debería contratar personal especializado en ciencias de la salud, pero que a lo mejor haya la posibilidad de que haya alguien que esté cuidando a los enfermos en sus casas, ¿sabes? Para en lugar de tener saturadísimos los hospitales, que así se vaya disminuyendo un poco la... Pero, por ejemplo, la mayoría de las personas no sufren problemas graves, pero otra parte sí, entonces algunos necesitan oxigenación. Entonces tendría que conseguir el aparatito, ¿no? Y es costoso. Y aparte contratar a la enfermera, como que sí va a estar complicadito, ¿no? Si no tienes pues, bastante buenas. No, me refiero que al punto en el que estamos, que a nivel gobierno, que se cancelen todos los pinches pendejos. Que todo ese personal, enfermeros. Ajá, güey, que todo ese personal médico que se contrata, en lugar de meterlo todo en un hospital, que se vaya dosificando para que a muchos pacientes los puedan atender en sus casas, güey. Eso sí, Porque al final de cuentas, quieras o no, estar rodeado de enfermos es una carga mental más para el paciente, güey. Claro. Entonces, eso sí, ya a lo mejor, estando en su casa, a lo mejor llevan la enfermedad un poco mejor y no está saturando hospitales. Buena idea, muy buena idea. Buena esa. Igual, por ejemplo, hay otros lugares, ¿no? Otros como salones de evento que se podrían usar. Adaptar. Condicionar para... Exacto, para esto. Exacto. Aquí en Chetumal hay uno, la verdad no sé dónde esté, pero sé que estaban haciendo uno, ¿no? ¿Saben dónde lo están haciendo? No Que estaban haciendo una ampliación, ¿no? Algo así.
Pues no sé, Y la verdad. la verdad no, creo que es por el centro de convenciones, creo, o no sé, la verdad. Pero sí supe que estaban haciendo, no sé cuándo ya esté listo, pero creo que lo antes posible, porque como dice Mauro, ya estamos saturados y es una realidad, porque pues, aquí en Chetumal los hospitales públicos no están atendiendo a personas que no, no sean en cuanto a algo relacionado con esto del COVID, sino que los están mandando a los hospitales privados y los hospitales privados, por su parte, no atienden a personas que puedan estar infectadas de esto. Está algo complejo. Sí, Y, igual. y ese es otro problema, güey, que como los hospitales están saturados, imagínate que te explote el apéndice, güey, no te van a atender, güey. Ya hay varios Ese es casos el así, tema. donde se lesiona a alguien o pasa un accidente y no lo atienden porque están saturados, todos están atendiendo solo el COVID. Igual, por ejemplo, las consultas externas, ¿no? Que solo va un paciente por, no sé, un dolor de estómago o un malestar no tan grave. Entonces, Sí, es. creo que otra medida que se podría hacer es usar la tecnología para dar consultas, aunque creo que ya se hace en algunos sitios, pero no sé si acá se haga. Pero ten en cuenta que muchas veces los diagnósticos necesitan contacto directo con el paciente, güey. Ese es el pedo, güey. Pero muchas veces, Entonces, una consulta en línea podría desencadenar a un mal diagnóstico, güey. eso sí, Entonces, yo creo que, pero por ejemplo, si abrieran clínicas pequeñas como los similares, como las farmacias del ahorro, güey, que atiendan a estas dolencias menores, güey, pues creo que ya tendríamos un plus ahí, güey. igual, igual. Si somos un médico de similares, no te cobra mucho. Eso. Ah, qué coronavirus. Sí, definitivamente cambió el mundo brutalmente. Sí, eso ya va a ser histórico. ¿Y qué más podría comentarles? Bueno, Iván, nos habías preguntado qué opciones, qué estrategias podíamos dar. ¿Qué soluciones, qué estrategias para disminuir los contagios, para que no se saturen los hospitales y para reactivar la economía, ¿no? O sea, para haber un balance entre esto. Mm, Que se dejen de hacer proyectos pendejos, güey. agarras en curva, ¿no? Pues que supongo que hay un chingo de mentes más pensando en esa respuesta, pero no la han encontrado. Y yo en este momento te voy a dar la solución. Ah, Qué dime. madre, güey. Pero creo Definitiva, la que, definitiva. creo que yo soy de los que tienen fe en que un gran porcentaje de la población es fe, güey, porque la verdad no puedo dar a más, pero creo que la población va a llegar a un cambio de comportamiento, a un cambio de pensamiento y que nos permita ya, estoy siendo muy aventurado, ¿verdad, Iván? Lo que nos permita seguir correctamente las medidas Eres muy con todo inocente. esto. Sí, sí. Yo tengo fe, güey, yo tengo fe en mi raza, güey. Pu- Tienes fe en tu gente, huevo. Eso es todo. Uf, Y sí, porque, pues, igual no es como que lo estoy diciendo al aire, pero digo, he estado leyendo este pinche artículo y el hecho de que se conserven esas medidas es fundamental para que los picos de contagio y las curvas disminuyan. Pero también es importante tener en cuenta que cuando hay un rebrote y todo esto, cuando comienza de nuevo a haber casos activos, también hay que estar constante en monitoreo para pues darle un seguimiento adecuado y que no haya un aumento significativo. Claro. Y yo creo que pues sí, en México, o al menos confío que aquí en Chetumal, en Quintana Roo,
vamos a conseguir, tal vez que ya no aumente, tal vez no que disminuya así, pero que ya no aumente cuando la gente, pues, Claro, yo, realmente haga caso a las indicaciones. ajá, yo sí creo, o sea, como dices, ¿no? Que sí va a haber un cambio de conciencia. Por ejemplo, hay gente que no creía en el coronavirus y que se le enfermó un familiar y ahora cree en el coronavirus. Entonces eso va a, pues tarde o temprano, se va a infectar a alguien cercano o alguien que conoce. Y entonces va a cambiar la idea, ¿no? Va a cambiar y va a empezar a tomar las medidas necesarias. Sí, que sin duda en la actualidad la mayoría de las personas ya conocen o ubican a alguien que tiene o que ha pasado por el coronavirus. Aunque yo no creo que sea más por conciencia que la gente empiece a tomar sus precauciones, sino va a ser más por costumbre, ¿sabes? Se va a acostumbrar a siempre llevar Igual, el igual. cubrebocas porque ya va a ser obligatorio, porque en todos los lados te lo piden para pasar. Entonces ya va a ser un tema más de, de costumbre que de conciencia, que digas, no tengo que ir por el virus. Así lo veo yo, Es es más que, viable por costumbre. es que no es solo seguir las medidas, güey. O sea, por ejemplo, si te dicen tienes que usar cubrebocas a fuerzas, güey. Y hay gente que va con un cubrebocas hecho de un calzón viejo que tenía, pues esa madre no te protege nada, güey. No, Eso sí, no, güey, oye, lo mandan a hacer, güey. pero por ejemplo, eso de los, hay muchos que dicen que los cubrebocas caseros no sirven, pero al parecer es mentira, porque sí sirven. O sea, la idea de usar que todos usen cubrebocas no es que es que tu boca no expulse al virus, se queda atrapado. Entonces, si muchos usan cubrebocas, hay menos riesgo. Y hay un estudio sobre eso que leí, pero no me acuerdo dónde está el artículo. Si no, se los Es que enviaba. hay muchas opiniones Claro, pero es que divididas, güey. es como que tú defiendas el movimiento antivacunas por el hecho de que la mayoría de los niños están vacunados, güey. Al final de cuentas es inmunidad colectiva, pero si no lo vacunas, güey, se te va a morir a la verga. La posibilidad está. Entonces, aunque todos usen un buen cubrebocas y tú uses tu calzón, güey, la probabilidad de que te contagies está, güey. Ah, sí, pero es ¿Sabes? menos probable. Al fin y al cabo estamos hablando de probabilidades y las matemáticas que son exactas, lo único que no es exacto ahí son las probabilidades, güey. Aunque hay un 1% te puedes contagiar, por lo tanto, no sé, güey. O sea, Es puedes, más Es lo que que te digo. 100% te cures por las cubrebocas, güey. Es lo mismo que el movimiento antivacunas, güey. Entonces, ¿para qué decirle algo a los que no vacunan a sus hijos, güey? Al final de cuentas, pues, si todos los demás los vacunan, güey, pues, poco probable que se enfermen. Y Yo, ambos yo, sabemos que está mal esto. yo creo que lo con Mauro en cuanto al hecho de que lo que dijo de aun cuando haya personas que no crean en las vacunas, mientras haya un grupo que sí mantenga esto, pues puede que funcione también con este caso, mientras haya gente que continúe tomando las medidas adecuadamente y aún si hay sus excepciones, como dice Mauro, alguien que trae mal puesto un cubrebocas que tal vez no funcione con la misma efectividad que otro, pero pues mientras se vaya generando este cambio de pensamiento que te diga, ok, sí tengo que usar cubrebocas, sí tengo que mantener mi distancia, sí tengo que lavarme las manos, sí tengo que dejar de tocarme la cara, dejar de, no sé, andar tocando todo, dejar de consumir y de comer cosas sin haber previo hecho una desinfección, por llamarlo así, una sanitización. Yo creo que sí, mientras no colapse el sistema, vamos a conseguir una mejoría. Ahí. sí. Pero sí, yo creo que sí, los cubrebocas sí ayudan bastante. O sea, si son de tela, si son de lo que sea. Porque el chiste es que tú no expulses cuando hablas demasiada cantidad de gotículas de saliva. Entonces se queda retenido. O sea, baja la Ya, probabilidad de contagio. Ah, sí, sí, sí. eso es. O sea, digamos que peor es nada, ¿no? Exacto. Ahora,
con respecto a lo que decía Gael de que la gente iba a entrar en razón, ten en cuenta que gran parte de la población de México vive en alta marginación, güey. Un buen número de la población de México vive en alta marginación, güey. Y que tenemos un presidente, güey, que no sigue las normas de seguridad y que se dedica a ir precisamente a estos pueblos de alta marginación. Entonces, si quien se supone que debe de estar haciendo esto no lo hace, güey, porque yo sí. Eso sí. Eso sí, porque siente simpatía por el presidente. Exacto. Hay muchos seguidores, ¿no? De ese presidente. Ajá, entonces... Ahí estamos, la influencia de la población, güey. Yo sí lo veo difícil, güey, que esto se solucione de no imposible, pero sí. Complicado es, pero confío en que esa va a ser nuestra solución. Bueno, dejando de lado el hecho de que confías en tu saben la gente vacuna y nos vacunen a todos los que debemos ser vacunados y queremos ser vacunados. Pero creería que es más probable o es más cercano a esa realidad de que pues mantengamos un número de contagios y todo esto dentro de lo previsto y que no colapsemos. Ahora bien, y volviendo de una forma grotesca, es que la gente que no se cuide y que no tome conciencia aunque pase el tiempo, pues es la que se va a acabar enfermando y por tanto muriendo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si seguimos a este ritmo, la gente que quede, por así decirlo, sí será la que tome conciencia y decir, ahora, me cuido y ya se mejora el asunto, ¿no? Pero será porque la gente que no lo haga, vaya, se mueran muera, todos, ¿no? Exactamente. Bastante cruda esa realidad, pero sin duda es cierto. Pero es que yo siento que también esa opción tampoco es tan buena, porque ten en cuenta que hay gente mala, güey. O sea, en la vida hay gente mala, güey. que sabe, güey, que realmente a lo mejor sí sabe un poquito, pero le gusta chingar al prójimo, güey. Entonces, y yo creo que de ahí salen estos rumores pendejos, güey, de que el termómetro te daña las neuronas. Y hay gente que se lo cree, güey, porque no sabe, porque es inocente, güey. Entonces, dice, si esa madre me está dañando más que la enfermedad, ¿para qué putas voy para allá? Eso sí, hay gente muy, muy inocente y hay gente que es muy inocente, güey, que no sabe y muchas veces esta gente pues, inocente, que no, ignorante, güey, en el buen sentido de la palabra. Ajá, en el buen sentido de la palabra, se deja llevar por esto y empieza a agredir, güey, y tenemos casos en Chiapas, ¿no? De que decía, es que los médicos se están matando, güey, y van y queman los hospitales. Se manifestaron contra Bill Gates, ¿no? No sabía yo esto. Sí, no te vayas lejos, Mauro, o sea, creo que todos en nuestra casa, en nuestra familia, tal vez no el núcleo familiar como tal, pero alguna persona de tu familia ha leído una nota de Facebook, güey, y te la ha comentado como si fuera un hecho, güey, una realidad, güey, con fundamento. Eso pasa mucho. El problema con mucha de esta gente que es ignorante, güey, inocente, no sé cómo decirlo sin que suene feo, güey, porque no es que esté mal, güey, sino que simplemente no saben. Es que muchas veces tienden a hacerle caso a alguien que es mayor, ¿sabes? Por ejemplo, esta gente puede tener a alguien en su núcleo familiar que es enfermero, que es médico, que es biólogo, que tiene algún tipo de formación académica en el tema, güey, y no le tienden a hacer caso porque es más chico, güey, ¿sabes? Sí, yo siento que eso pasa con nuestra generación pasada, güey. Y ahí hay mucho problema, que se tiende a tomar por cierto alguien que te dice, alguien que es mayor, porque pues, ha vivido más, güey, qué sé yo. Eso sí. Y al que sabe, por ser más chico, lo mandan a chingar a su madre, güey, y de ahí pasa lo que pasa. Eso sí. Aquí igual eso de, por ejemplo, las fake news que salen en Facebook, pues muchas veces muchas personas caen, muchas cosas, y mucha gente aún siendo profesionales,
siguen cayendo. Sí, como dice Gael, todos tenemos en un círculo cercano, y alguien que te ha dicho, güey, ¿viste esa noticia de no sé, de que el coronavirus es falso, fue creado y así? Ajá. Entonces, Es más, hasta es lo creo malo de que... las redes sociales, güey. Ajá. Bueno, hasta Tiene un creo gran que alcance y tal cualquiera vez yo he puede caído en publicar cualquier alguna y cosa. ni en cuenta. Y aparte te digo, hay gente que se aprovecha de esa propia ignorancia, güey, y quieren hacer dinero con eso, güey. Claro. Diciendo cada tontería. O vendiendo productos, güey, que ni siquiera te ayudan ni nada, güey. Claro, como los homeópatas. De ahí nace precisamente la homeopatía, güey. Exacto. Igual con eso de las vacunas, hay una página donde te registras para ser voluntario, para que te vacunen. El que te vacune, güey, y me dijiste, ¿no? One Day Sooner se llama. One Day Sooner se llama. ¿Neta? Sí, Mira, esto debes agregarlo al podcast, güey. por si lo Muy quieren, interesante. por si lo quieren guachar por ahí. Dice, ensayos de desafío humano COVID-19. Los ensayos de provocación humana exponen deliberadamente a los participantes a la infección con el fin de estudiar enfermedades y probar vacunas o tratamientos. Se han utilizado para la influenza, la malaria, la fiebre tifoidea, el dengue y el cólera. Los investigadores están explorando si los ensayos de desafío en humanos podrían acelerar el desarrollo de una vacuna para COVID-19 salvando miles o incluso millones de vidas. Ahí está, por si alguien quiere apoyar esta buena causa y ser animal de laboratorio, pueden enviar sus solicitud. No soy Que ahora que mencionas eso, no soy experto en pues, enfermedades infecciosas, pero las enfermedades que existen no son bacterianas. ¿Y qué tiene? No es el mismo mecanismo de acción. No, pero se prueban vacunas y tratamientos y algunas bacterias han causado pandemias. Sí, la peste negra, por ejemplo, ¿no? Exacto. No sé, bueno, no me cuadra. Pero puede ser. Guacha la página para que te des una idea. Y ahí te escribes y nos cuentas qué tal. Si este podcast llega a 200 compartidas, Mauro se inyecta la vacuna. a huevo. No, pero igual lo que quería tocar era que ahora que mencionas eso, y hay uno que dicen que se han hecho tratados de que México va a ser de los primeros en recibir la vacuna y ese pedo, ¿no? Aunque ya haya sido probada por varias especies y por varios personas, aún así seguimos siendo como ratas de laboratorio, güey. Al probarla con una población grande, o independientemente que no sea México, güey, al probarlo ya en un país en general, En África. van a haber casos que responden mal a la vacuna, güey, y poco a poco sobre la marcha ir mejorándola, güey. Entonces, que nos toque de primero o al país que lo toque de primero no es 100% favorable, güey. Sí, exacto. Sí, es Mauro, te vas a tener que inyectar ni modo. Son visitas, ¿no, bro? Claro. Un chip para que te controle. Que de hecho los cubrebocas dicen que traen chip. Pero en ese video, güey. Sí. No soy el feliz. Es así de broma, güey. Gael, ¿sigues allá? Creo que se durmió tu primo, güey. Ya, Se sí. durmió ya, ¿no? Bueno, entonces Gael va a probar la vacuna, ¿no? Pues repite eso, el que llega a tanto. Que llega a 200, Gael se prueba la vacuna contra COVID-19. ¿A 200 qué, güey? 200 compartidas. Bueno. Gael, ¿me escuchas? Sí, los escucho, güey. ¿Qué pedo? Llegamos a un consenso, güey, de que si se comparte 200 veces el podcast, güey. Tú te vacunas. Te vas a vacunar, güey. Y en postproducción, Iván, cortas la voz de Gael donde dice sí y ya lo pegas. Ándale. Si Gael llega a 200 compartidas, se vacuna. Sí, va a decir. Y vamos a hacerte un seguimiento puntual, güey, de cómo vas progresando. Semanal. Pues dije que dedicaría mi vida a la ciencia, pero no me refería a eso. Oye, ¿por qué no? Si los trillizos de Gilbert lo hicieron. Los trillizos ni les preguntó a su mamá, son los... ¿Sabes? Para mí que dijeron, pues tantas cosas que me he metido, pues vale, métele ya a ver qué onda.
Les voy a dar poderes, le dijeron. No, madre, dijo, ahí les va un complejo B porque han visto mucha cosa últimamente. Van a volar con esto. Una vitamina C para que no se me enferme. Sí, güey. No, pero Iván, ¿cómo se llama la página de One Day Sooner. ¿Ya te vas a registrar de una vez? Eso es todo, güey. Eso es todo, güey. Esto es por la ciencia, güey. Es más, no es por la ciencia, es por la sociedad, güey. Es por el mundo entero, güey. Después de esto van a dar un premio Nobel a la paz, güey. Claro. No. Gael, aquel que murió por la ciencia. Güey. A huevo, güey. Bueno, esperemos que no mueras, güey, pero ajá. Iván ya dijo que sí vas a morir, güey. Sí, ya vi la confianza que tiene esta vacuna, güey. Yo digo que desde que su fuente sea Comic Sans, güey. Como que ya lo piensas 2 veces antes de pasar tu... Una buena espina, güey. Y va, güey, no sé qué blogs andas revisando, güey. ¿Por qué? En el diario de Dross andas viendo tus fuentes. Es cierto. Cabrón, pero te pones, me interesa exponerme al coronavirus para acelerar el desarrollo de vacunas. Quiero apoyar los ensayos del desafío del COVID-19 como defensor, no como voluntario. Esa opción es más sensata. Dice, regístrese aquí si desea participar en un ensayo de provocación en humanos para COVID. Va, Gael, vas. Éntrale. Yo no voy a Cabrón, mira. provocación. Mira estos números, 32.665 voluntarios de 140 países. Los tiempos nos exigen... Cabrón, güey. ¿Quieres ser parte de nuestro equipo? Yo digo que te fijes en el código fuente, güey, para ver si no es un número aleatorio que ponen ahí, güey. No, es verdadero. Ya lo chequé. Uf, Iván, güey. Ya lo Comic chequé. Sans, güey. No, Yo no creo que nada que tenga Comic No, Sans no. como fuente, güey. Eso fue broma, Mauro, tampoco te lo creo. No les puedo configurar yo mismo el número de voluntarios, Iván, güey. Ese man. Actualiza la página a ver si cambia el número, güey. Es Wikipedia, güey. Ahora vamos a ver cuántos voluntarios se agregaron a esta noble causa de 1:33 a 1:34 de la mañana. ¿Recuerdan qué número les di? La verdad que no me acuerdo. Anótalo por ahí, güey, y la actualiza. Dije la verdad. 32.665 voluntarios. 36. Eso es todo, Iván. Pinche biblioteca que... Lo estoy viendo acá, güey. A ver. Una grabadora, eso, madre. Caray, creo que disminuyeron 2, güey. Creo que ya se les murieron 2. 32.665. No sé cuántos había dicho antes. Esa cantidad, ¿no? Ah, bueno. Pues no es. Tú te la Mira, a ver. aprendiste, Iván. A ver. Ya te estás registrando. Voluntario para la prueba. A ver. Güey, Iván, tú métete, güey. Y a la Ay, prueba. tengo que mandar un correo, güey. No. Manda el diván. Hay uno que vi que decía preguntas frecuentes. Y había uno que decía que si le pagan por probar la vacuna. Y había uno que decía que depende del investigador. Y que unos dicen que no es ético porque le están pagando para probar, que por la necesidad. A ver. Y otros dicen A que ver, sí. lo ético sería que te pague, güey. Te estás exponiendo a morirte a la verga, güey. Exacto. ¿Sabes? Exacto, por eso hay otros que dicen que sí es necesario, que sí es necesario que te paguen si te enfermas, ¿no? Si te pasa algo. Yo creo que lo poco ético sería, pues te puedes morir, pero no te vamos a pagar, ¿right? Pues como le haces. Sí, eso es show. Sí, que es como en Estados Unidos, ¿no? Que te pagan por probar medicinas. Ajá. Entonces es lo mismo. Ahora, si ya estás enfermo, pues que pierdes, ¿sabes? Ey, Esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos Espero que nos sigan y pues nos despedimos.
Cualquier tema del que quiera que hablemos son bienvenidos. Pueden participar en este podcast porque la verdad lo que queremos aquí son opiniones, son enfoques. Si Mauro quiere que se ponga la vacuna o no quieren que se ponga la vacuna, comenten. Porque sí, díganos cómo podemos mejorar. La verdad no nos importan sus opiniones, pero pues, ahí lo ponemos. Pues, ¿Cómo que no nos importan sus opiniones, güey? No mames. no, sí nos importan sus opiniones, sí es cierto. Díganos lo que opinan, nosotros vamos a tomarlo en cuenta y lo vamos a apuntar aquí, en donde lo vamos a echar al bote de la basura. Así es. Vamos, ya acaba esto. Y pues cuídense mucho. Nos vemos.